Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías uno a uno junto a nosotros dos. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy tenemos un capítulo de Italia, del norte, de uvas pasas, vinos especiales, repasos de uvas, pacificaciones y cosas muy divertidas dentro de una misma región. Estamos en el Véneto, sí, estamos en la región de Valpolicella. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y bueno, hoy nos vamos a Verona, al Véneto. Y en un solo episodio queremos hablarles de 4 expresiones que hacen únicos a los vinos de toda esta región, como son Valpolicella, Valpolicella Ripasso, Amarone de la Valpolicella y Ricciotto de la Valpolicella. Vamos a ver un poquitico a detalle qué une a estos tipos de vino que tienen en común sus uvas, sus técnicas que los diferencian, los métodos de elaboración que los diferencian, por lo cual su cuerpo y su alcohol y su nivel de dulzor va a ser diferente, cómo es su terroir y bueno, y cómo disfrutarlos en la mesa y todo el tema del maridaje que tanto nos gusta al final de los episodios. Así que bueno, vamos a empezar con Valpolicella, Nico, que es como la base de todo esto, ¿no? Perfecto, vámonos un poquito más arriba, porque definitivamente el Véneto es un lugar que hay que introducir un poquito. Estamos al lado derecho de la bota, en la parte de arriba, ¿sí? Son los lugares nórdicos, es una región que es un lugar medianamente caliente, no tan caliente como el sur de Italia, pero es un lugar de montañas bajitas, de algunos valles, algunos ríos, ¿sí? El Romaña y el Austria, ¿sí? Y Venecia, la capital, siempre ha sido un tema importantísimo a nivel de, por supuesto, turismo, de comercio, atrae millones de turistas al año definitivamente. Acá ha habido 1000 series, 1000 películas, 1000 persecuciones en lancha, 1000 cajas fuertes robadas por los túneles y las lanchas de Venecia. Así que bueno, esta es una región bastante diversificada en términos de denominaciones. O sea, tenemos 28 denominaciones de orígenes, 14 de OCGs, ¿sí? Y 10 indicaciones geográficas. O sea, realmente tengo muchísimo alrededor. Dentro de lo más importante, por supuesto, está Valpolicella, ¿sí? Y sus diferentes, digamos que, expresiones, pero también está Bardolino, ¿sí? Está Bardolino y Custozza, está Lugana, está el lago Garda, que es extremadamente importante, está la nueva zona de Valpolicella, que es pues, la Valpolicella y Valpolicella clásico, que es un poquito lo mismo que pasaba en Chianti, cuando hablamos de Chianti, del Chianti clásico versus Chianti normal. Una de las denominaciones de origen de vinos blancos más importantes de Italia, que es el Soave. Y aquí lo que tengo es una expresión muy diferente de los vinos a comparación del resto de Italia. Acá, digamos que una de las diferencias más grandes son las uvas que utilizan, y eso que ni siquiera me puse a hablar de Prosecco, ¿sí? Porque Prosecco hace parte importante claramente en producción, cantidad, prestigio y llegada al mundo de los vinos del norte de Italia. Entonces, si yo ya me voy a hablar un poquito de lo que pasa en Valpolicella,
Lo primero que tengo que entender es que yo tengo unas uvas que son muy diferentes al resto de uvas del mundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo aquí no tengo esa expresión importante de uvas internacionales. Sí, seguramente en la región del Véneto hay gente plantando cositas diferentes, como Syrah, como Cabernet, como Merlot, pero la mayoría de los vinos se centran alrededor de unas uvas que no son muy conocidas, que es la Corvina, la Corvinone, la Rondinella y la Molinara. Y uno se siente y dice, oiga, pero venga, yo quiero comparar esta corvina con la otra corvina. Y no, no es un pescado, es una uva. Eh, y realmente es muy poco plantada en otras regiones del mundo. Yo recuerdo un poquito de corvina en Argentina, de un productor que se llama Masi, que es un productor del Véneto, que se fue a Argentina y dijo, bueno, voy a plantar acá corvina, pero no muchísimo más. No recuerdo haber probado un corvina 100% o haber visto una carta con un 100%, ¿sí? Y es una uva muy bonita porque significa pequeño cuervo, ¿sí? Tiene un color súper oscuro, y lo que realmente pasa es que por su dulzor atrae muchísimo a los cuervos, a los pájaros, sí, en general, no solamente los cuervos, sino los pájaros en general, y es la uva más importante para Valpolicella, ¿ok? Es de las uvas más plantadas en el Véneto y tiene ciertas características. Tiene un rendimiento importante, tiene una piel gruesa, un grano bastante pequeño. Esto quiere decir que la relación piel versus, versus mosto, versus digamos que pulpa, es mayor, ¿sí? Esto me va a dar generalmente posibilidades de tener más color, más taninos, más intensidad, ¿sí? Al tener una piel gruesa. Y es perfecta, ¿sí? Esto dicen ellos, que es perfecta para la técnica de apacimiento, la técnica de hacer uvas pasas para producir vinos. Eh, Tiene muchos taninos y tiene una muy buena acidez, ¿ok? Pero principalmente estamos hablando de cerezas, violetas, cerezas amarenas, que son estas cerezas, digamos que las que hacen para decorar cócteles un poquito más elegantes. Y al final, en el fondo, tiene unas notas herbáceas que son muy interesantes. Ojo, Corvina y Corvinone no tiene nada que ver, son dos uvas completamente diferentes, simplemente las llaman, tienen nombres parecidos. ¿Qué es la técnica de apacimiento y por qué va a ser tan importante para el día de hoy? Es básicamente hacer vinos con uvas pasas. En el momento en que yo pacifico la uva, yo estoy aumentando la relación piel versus pulpa. Voy a tener menos líquido por cantidad de piel. Yo esto lo puedo lograr de muchas maneras. Una manera es hacer una cosecha tardía, otra manera es botrytis, otra manera es los vinos de hielo. Otra manera es lo que llamamos apacimiento, que realmente es que yo cosecho las uvas, generalmente de una manera ligeramente tardía o tardía, y después las llevo ya sea a unas esterillas de paja, unas esterillas de plástico, unas esterillas de metal, al sol o a la sombra, y dejo que las uvas se empiecen a pacificar. Yo no solamente voy a estar agregando azúcar, o sea, voy a estar concentrando azúcar, realmente es la expresión que debería haber utilizado, sino que adicionalmente voy a estar concentrando acidez, voy a estar concentrando potencial de taninos, potencial de aromas y sabores y muchas otras cosas. Entonces, a veces estas uvas las cuelgan de unas estacas, cual si fuera una cosa esas de ajo de vampiros. A veces los ponemos en unas esterillas y ya está. Pero esta uva es buenísima para esto. ¿Por qué? Porque al tener la piel gruesa, pues tengo menos riesgos de podredumbre. Yo no solamente estoy concentrando azúcares, sino también estoy concentrando potencial de taninos, potencial de aromas y sabores y acidez. ¿Ok? A pesar de que yo estoy descomponiendo un poquito la acidez en este tiempo, yo estoy concentrando la posibilidad de tener buena acidez. ¿Ok? Entonces, el apacimiento va a ser súper importante para las expresiones de Valpolicella. Nico, quiero agregar a lo que estás diciendo que estas cuatro expresiones, como es Amarone, Valpolicella, Ricciotto y Ripasso, utilizan, o sea, esas mismas uvas que Nico les acaba de nombrar. Les quiero explicar un poquitico los porcentajes. Por ejemplo, Corvina
entre un 45 a un 95% es lo que se va a utilizar para hacer los vinos de Valpolicella, Rondinella entre un 5 a un 30%, y después hay un porcentaje de otras uvas locales autorizadas que pueden llegar a un 25%, pero ninguna puede pasar del 10%. Y si son aromáticas, entre ellas sumadas no pueden superar el 10%. ¿Cuáles son estas uvas autorizadas? Molinara, que aporta mucha frescura y acidez, aunque hoy en día se ha disminuido un poquitico su uso. Hay otra uva que está autorizada que se llama Oceleta, que le da mucho color intenso, taninos y mucha estructura. Esa uva se aprecia mucho como para reforzar los blends en Amarone. Después hay otra uva que se llama Croatina, que tiene fruta negra, mucho cuerpo y se limita un poquitico su uso, no es tan común. Forcelina es otra de las uvas, que es una variedad muy rara, pero muy tradicional, mantiene mucho la tradición en la región. Y hay otra uva que se llama Negrara, que se usaba antiguamente y ahora está casi desaparecida, pero se permite su uso. Todas estas uvas que les acabo de nombrar son las que se permiten utilizar en ese 25% sin pasar 10% cada una de ellas. Entonces, esa va a ser nuestra base, por decirlo así. Claro, obviamente, como acaba de decir Nico, la uva principal va a ser Corvina en todos estos blends, pero cada una, como siempre les decimos, cada una va a aportar, va a corregir y va a agregarle algo positivo a los vinos finales, pues. Corvina siempre es una base obligatoria, o sea, la tienen que utilizar sí o sí. Cuando estamos hablando de los vinos de Valpolicella, o sea, queremos explicarles que estamos hablando de uva fresca, no uva de pacimento. Cuando se utiliza el pacimento, entonces ahí vamos a producir vinos como el Amarone o como el Richotto. Entonces, ¿qué pasa? En Valpolicella ustedes pueden conseguir en la etiqueta que diga clásico o que diga Valpantena. Cuando es clásico, se refiere a vinos producidos en la zona histórica, en la zona original, un poco como el tema de Chianti Clásico. Esta zona es al noreste de Verona, en las colinas más antiguas de la región. Son viñedos muy tradicionales donde nació esta denominación y suelen dar vinos muy estructurados, con mucha complejidad, con prestigio, gracias un poco a la altitud y a los suelos tan variados que tienen en esta parte de Valpolicella clásica. Ahora, cuando ven en la etiqueta que Valpolicella dice Valpantena, es una subzona ya más moderna, un área más específica, ubicada en el Valle de Valpantena, que queda al este de la ciudad de Verona. Ellos tienen su propio microclima, es más fresco, hay mucho contraste térmico en esa zona, lo cual ayuda a mantener muy buena acidez y hacer que los vinos aparte sean más aromáticos, más frescos y con un estilo bastante diferente al clásico. Entonces, como para resumirles un poquitico y que entiendan la etiqueta, el clásico viene de la zona más tradicional, con historia y renombre, y el Valpantena es una subzona con una identidad muy propia, generalmente asociada con vinos de buena frescura y elegancia. Aparte, hay dos niveles también, que es Rosso y Superiore, en los vinos de Valpolicella. Entonces está el Valpolicella Rosso, que son vinos jóvenes, frescos, ligeros, con taninos suaves, no tienen requisitos de crianza en barrica y generalmente se elaboran para beber entre 1 o 2 años. Mientras que si vamos a Valpolicella Superiore, es como el escalafón más alto dentro de la calidad de los vinos tranquilos de esta región y deben de tener mínimo un 12% de alcohol. En el rosso puede ser un poco más bajo y requieren un mínimo de 1 año de crianza antes de salir al mercado. Su estilo es más, son vinos con más estructura, con más concentración, con más cuerpo y con más potencial de guarda por varios años, pues.
Entonces ya saben, Rosso es fresco y ligero para consumo rápido y Superiore es más intenso, con mayor alcohol, una crianza mínima de 1 año y mayor complejidad. El alcohol mínimo en Valpolicella tiene que ser un 11% en el Rosso, un 12% en el Superiore y la crianza mínima 1 año para el Superiore y el Rosso no tiene crianza mínima. Entonces yo creo que con esto queda claro todo el tema para que entiendan un poco las etiquetas de... Sí, Valpolicella DOC es definitivamente un vino importante a nivel mundial. O sea, precio-calidad es un vino súper chévere. Pero sí tengo que tener en cuenta que Valpolicella DOC no es un vino estructurado, no es un vino grandotote, al revés, un vino lleno de cerezas, con buena acidez, con buena frescura, con complejidad, pero es un vino, sí, más bien ligero, entre comillas, sí, o sea, no estoy hablando de una ligereza como un Pinot Noir elegante de la Borgoña, sino más bien un vino que tiene una acidez muy fresca, ¿ok? Entonces, al utilizar estas uvas, especialmente la Corvina, voy a tener esta onda de cereza, cereza fresca, cereza ácida, cereza roja, que es como Guinda. el distintivo realmente de lo que es Valpolicella. Y suele equivocarse uno un poco porque los grandes vinos de Valpolicella, que no es Valpolicella de Océ, sino los amarones de la Valpolicella, son todo lo contrario. Son vinos realmente estructurados, grandototes, alcohólicos, ¿sí? Amarones de estos vinos que duran un montón de tiempo, que se pueden guardar muchísimo tiempo y que son súper alcohólicos. Inclusive los europeos se asustan bastante con el Amarone de la Valpolicella porque es un vino con mucho potencial alcohólico. Suelo tener cosas de 15, 15,5 o inclusive hasta 16 grados de alcohol. Y pues la verdad es que esto es el potencial máximo. Acuérdense que por la fermentación yo no puedo pasar de 16. Si pudiese pasar de 16, Amarone tendría más de 16. Pero el límite acá es la fisiología y la naturaleza de las levaduras. Entonces, cuando hablo de Amarone, sí, e inclusive un poquito de ripazo, no tanto de ripazo, pero de Amarone, tengo vinos que son más grandes y más grandototes. ¿Ok? Para terminar con Valpolicella, como base, les quiero contar un poquitico acerca del maridaje, ¿ok? Y así les vamos a hacer como una estructura individual de los 4 estilos de vino para que los entiendan bien y no nos prestemos a confusión. El maridaje para un vino de Valpolicella, sea superior o sea clásico o sea como sea, va muy bien con embutidos, con antipastos, con pizza napolitana, con pastas al pomodoro, con pollo asado, con vitel tonato, con quesos semicurados. A mí me parece que queda excelente en maridaje con todas estas cosas. No sé si, Nico, tú tienes algo más. Es un poquito un vino blanco disfrazado de tinto. No sé si me hago entender. Es un vino que tiene muy buenas acidez. Entonces, realmente me soporta algunas cosas que yo podría pensar con vinos blancos. Un salmón, algunos risotos con algo de proteína. Lo tengo que pensar más como una opción más ligera, no para carnes, no para cosas súper estructuradas, sino más bien para cosas frescas y más bien elegantes. Entonces, esto que estás diciendo me encanta. Yo le sumaría un par de pescados grasos, le sumaría un par de cocciones de carnes largas, de pronto de un carpaccio, de, de, de de jamón serrano, de prosciutto, de salames con pimienta. Por ahí vamos súper bien. Ok, entonces bueno, ya que terminamos con Valpolicella como tal, vamos a hablarles ahorita de segundo de la Amarone de la Valpolicella, que es una DOCG. Ok, entonces Amarone es uno de los grandes vinos icónicos en Italia, definitivamente. Nico se los dijo hace un rato. Se trata de un vino tinto seco, elaborado con el método de apacimento. Es decir, a partir de uvas seleccionadas que se dejan secar durante semanas para concentrar sus azúcares y alcanzar un potencial alcohólico de al menos 14% de alcohol. La fermentación se lleva a cabo completo hasta consumir totalmente todos los azúcares, lo que da como resultado que el vino sea seco, pero intensamente concentrado.
Nicolás acaba de nombrar que al secar estas uvas, lo que hacemos es que todos esos aromas, sabores, sean mucho más intensos, ¿no? Dentro de la pulpa. Y entonces esto nos va a aportar unos vinos deliciosos. Las uvas no pueden vinificarse antes del 1 de diciembre de la vendimia, ¿ok? Y muchas de las bodegas esperan hasta el enero o el febrero para obtener aún más concentración. Los vinos de Amarone se embotellan con un mínimo del 14 de alcohol y su crianza obligatoria tiene que ser mínimo 2 años. Entonces, bueno, estamos hablando de, imagínense, un vino con un potencial increíble. Bueno, comenzamos bien. Vamos a explicarles mucho estos vinos que a mí me encantan. Listo, miren esto tan interesante. Estamos hablando de un vino que se hace con uvas pasas, pero se hace a seco, ¿ok? Esto es súper interesante entenderlo porque quiere decir que yo tengo que calcular muy bien la cantidad de azúcar que inicia cuando empiezo la fermentación, porque si no voy a tener un vino dulce. Amarone de la Valpolicella es un vino seco, es un vino que no tiene un nivel de azúcar residual como para sentirse semiseco, semidulce o dulce. Entonces el cálculo tiene que ser muy preciso y normalmente lo que pasa es esto, las uvas se secan unos 100 días, o sea, estamos hablando de una pacificación interesante donde yo pierdo a veces el 30-40% del líquido y lo que voy a tener es mucha piel versus la cantidad de mosto. Vuelvo a insistir en esto porque esto va a ser importante para después entender el rochoto y el ripaso. Entonces yo tengo mucha piel para tan poco líquido, pierdo 30-40% del líquido posible por el método de apacimiento y aquí voy a jugar con un tema muy interesante que es este tema del alcohol potencial, ¿sí? La fermentación es una fermentación lenta. Al yo tener tantas azúcares y tanto potencial de alcohol, ¿sí? Los vinos suelen estar en 15, 5, 16. Yo he probado muchísimos amarones de 16 grados de alcohol. Entonces, la fermentación es lenta y puede extenderse hasta 30 o 50 días, cuando normalmente estamos hablando de 4 o 5. Acá estamos hablando de una fermentación que a veces puede durar un mes entero, ¿ok? Y estas barricas, ¿sí? Este paso por barrica es obligatorio. Entonces tengo el normal que tiene 2 años y el reserva que tiene 4 años. Acuérdense que esto es muy diferente. Cuando yo hablo de crianza, reserva, gran reserva, en España es otra onda, otro estilo. Aquí estoy obligado a hacer 2 años sin tener ninguna mención en etiqueta al respecto. ¿Ok? Definitivamente el Amarone de la Valpolicella es uno de los vinos más importantes del mundo, es uno de los vinos más distintivos precisamente por esta combinación entre el apacimento, la fermentación, la extracción y la acidez que tiene las uvas inicialmente. Entonces, esta fermentación es una fermentación larguísima y que juega un papel importante en lograr extraer todos los aromas sabores de todas estas pieles, buscando esta estructura, esta intensidad, esta fuerza, pero siempre en un control de azúcares que es extremadamente importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo cosecho tardío, voy seco y pongo todo en el tanque y normalmente pues voy a calcular la cantidad de azúcar que yo necesito tener para llegar a este nivel de alcohol que es el que yo quiero lograrlo. El Valpolicella definitivamente es un vino estructurado, grande y que tiene una combinación muy linda en nariz y en boca porque es muy distintivo. Yo tengo lo que es esta onda de mermelada, de frutas cocinadas, de conserva de frutas rojas y conserva de frutas negras, pero al mismo tiempo con una acidez importante y unos taninos grandototes. ¿Okay? Esto es lo que hace al Amarone de la Valpolicella único. Una estructura grandotote, una mermelada importantísima y una acidez extremadamente refrescante. Esto en combinación me da un potencial de guarda generalmente altísimo por la buena acidez, por el buen alcohol, por los buenos taninos, por la buena estructura, por la combinación que tienen estos aromas a mermelada, a fruta y a confitura con la evolución que tiene el Amarone, que le nacen nueces, le nacen almendras, le nacen hierbas, le nace un montón de cosas con el tiempo de los años y definitivamente es un vino que es hermoso para hacer en catas verticales,
donde yo pruebo el mismo vino de diferentes años. Valpolicella evoluciona de una manera súper bonita y realmente uno puede ver unas diferencias grandísimas entre los mismos productores en años diferentes. ¿Ok? Exacto. A mí hay una nota, Nico, que ahorita estabas hablando de las notas de aromas y sabores que a mí me caracterizan mucho estos vinos, que es el de higo seco. Aparte de cereza negra y ciruela, higo seco, chocolate amargo, regaliz, tabaco, especias. O sea, de verdad que es un vino con unos aromas y unos sabores muy particulares. Yo creo que relativamente fáciles de distinguir, ¿no? Sí, sí, es un vino que es catable a ciegas. Es un vino que si uno se lo pone uno Exactamente. se lo pone en una cata a ciegas, uno agradece porque realmente es con un poquito de entrenamiento y habiendo probado unos 10 en la vida, uno se lo puede meter en la cabeza y decir, ok, aquí está esto. Otra vez, uvas diferentes, región diferente, técnica diferente. ¿Listo? Y definitivamente, junto a lo que es Chianti, a los super toscanos, al Nebbiolo, al Brunello y Montalcino, de pronto metemos ahí al Taurasi. Todos estos, más el Amarone de Valpolicella, son los vinos más prestigiosos de Italia. ¿Sí? Recuerden, super toscanos, la Toscana, uvas internacionales, los grandes Chiantis, ¿sí? Los grandes Brunellos de Montalcino, que también esto es la Toscana, Nebbiolo, que es pues Barolo, perdón, Piemonte. que es Barolo, que es de Nebbiolo en la región de Piemonte, Taurásico, que estoy en la región de Taurásico. Taurasi, que estoy con la UA Aglianico en la región de Campania, ¿sí? Pero Taurásico me gustó el concepto, Sonó a Parque tal Jurásico. cual. Entonces, sí, esto es Amarone. Y habiendo entendido Amarone, Maridaje, antes de que pasemos a la siguiente. Amarone es perfecto para platos súper con estructura, con cuerpo, como carnes braseadas o de caza, o osobuco, costillas, quesos curados o quesos azules. Maridajes de contrastes también son espectaculares. No sé, Nico, a mí me va muy bien con carnes es, tipo osobuco. necesita cosas grandototas. Sí, Ujú, ujú. necesito carne a la parrilla, necesito carne de caza, pato, ciervo, jamones grasosos, inclusive quesos maduros, no sobremaduros, no azul gorgonzola, pero sí quesos maduros funcionan muy bien con esto. Pastas intensas con buena salsa de tomate y aceitunas y anchoas. Sí, cualquier cosita medianamente ligera que yo le ponga una maronera Valpolicella va a morir, literalmente. Otra vez, Exacto. tengo esa mermelada, esta estructura, estos taninos, esta acidez, este alcohol, ¿sí? Hace parte de estos vinos que digo, ok, chocolates y postres, bueno, digamos que tienen aromáticamente algo que ver, no es lo ideal, pero sí, es de las mejores opciones para si en algún caso me obligan a marear algo con chocolate. Ok, entonces ahorita pasemos a Richotto de la Valpolicella, que es también una DOCG. Es la versión dulce de esta misma técnica del apacimento. O sea, es el amarone dulce. La diferencia clave con el amarone es que aquí la fermentación se va a interrumpir antes de que las levaduras se consuman todos los azúcares, preservando así lo importante que es el dulzor natural. Las uvas igualmente van a ser pacificadas, se va a vinificar también después del 1 de diciembre, pero al interrumpir la fermentación, el vino va a alcanzar aproximadamente un 12% de alcohol. No va a llegar a consumir todos los azúcares, entonces el grado alcohólico por lo tanto no va a ser tan alto. Y le va a quedar un azúcar residual mínimo de aproximadamente como 50 gramos por litro. Y bueno, y la normativa no exige un tiempo mínimo de crianza en el caso de los richotos de la Valpolicella. Se pueden producir versiones de clásico y Valpantena, igualmente que les hablamos en Valpolicella,
Inclusive hay una variedad de espumantes, poco común, pero existe y se las tenemos que nombrar. Se trata de un vino denso, dulce, seductor, que combina con mucha suavidad ese dulzor rico que nos sirve también para postres, para chocolates, para frutos secos, quesos azules. Así que bueno, es un vino bastante perfumado. Es muy lindo y adicionalmente pues se embotella en botellas pequeñas porque realmente es difícil de digerir porque realmente llega a tener unos niveles de dulzor a veces importantes. Son vinos que fácilmente se pueden guardar 15, 20, 25, 30 años sin absolutamente ningún problema, inclusive van a suavizarse en términos de taninos, van a suavizarse, van a volverse más complejos. Eh, pero sí, como decía Karen, o sea, quesos sobre, o sea, richotto alla valpolicella con un gorgonzola, con un queso azul, con un queso tilsit, con cosas de postre, con una mousse de chocolate, con un volcán de chocolate, es maravilloso, ¿sí? Es realmente maravilloso. Aunque no tengo el alcohol, que es lo que normalmente solemos pensar cuando pensamos en postres, voy a tener un nivel de dulzor que me va a jugar un papel muy importante. Se consume obviamente menos que un porto, eh, pero pues está en la misma onda de los vinos como Banyuls, que lo hablamos cuando hablamos de Garnacha. Recuerden que tenemos nuestros capítulos para atrás. Si no han escuchado el capítulo de Garnacha, vayan a escucharlo, que estuvo buenísimo. El capítulo de Oporto, que estuvo genial. Y recuerden entrar a nuestra página a www.detrasdeunacopa.com, donde realmente van a tener mucha información, van a tener nuestras suscripciones, van a poder entrar a nuestras catas, vamos a probar vinos juntos y esto pues va a estar maravilloso para poder jugar con los aromas y los sabores de los vinos, porque realmente, ¿sí?, lo que hacemos en las catas es condensar todo este conocimiento y llevarlo realmente a lo que tenemos en una copa. Así que suscríbanse porque van a tener 2 catas mensuales y van a poder disfrutar de los vinos no solo desde la parte teórica, sino también desde la parte práctica, que es hermoso. Y las catas mensuales, para aclarar un poquito lo que está diciendo Nico, las tenemos todo el tiempo en las historias de Instagram. Así que si quieren saber y quieren participar, bien sea individualmente en alguna de nuestras catas o a través de la suscripción, esténse pendientes en el Instagram de Detrás de una Copa, que ahí constantemente decimos el tema de la región o la uva escogida. Es más, los ponemos a ustedes a votar. Es a votación popular que se escoge el tema de esas 2 catas mensuales y está increíble el grupo, todo el mundo aporta muchísimo, crecemos juntos, hay gente de todas partes del mundo, así que anímense, prueben con nosotros una que estoy segura que les va a fascinar y van a querer continuar. Estamos haciendo una comunidad muy bonita de amantes del vino de todas partes del mundo, que es lo bonito de la tecnología hoy en día y es una facilidad muy grande. Así que, bueno, los invitamos que por lo menos intenten con una que estoy segura que les va a fascinar. Y bueno, para finalizar el tema del Richotto y resumirles un poquitico, los vinos de Richotto tienen, ya saben, un dulzor natural, muy perfumados, notas a pasas, a dátiles, a moras como en confitura, a cacao, a violetas. Tienen bastante acidez para equilibrar el nivel de dulzura y van muy bien con postres, con quesos azules, con foie gras y se toman en poquitas cantidades. Es así como que, ay, qué rico, déjame terminar mi cena con un poquitico de mi richotto a la hora del postre. Así que, bueno, después de richotto, el siguiente que vamos a hablarles ahorita es el Valpolicella Ripasso, es una DOC. Entonces, ¿qué significa la palabra ripaso? Ripaso es repasado, volver a pasar. Es un método en donde al Valpolicella rosso o superior se le hace pasar nuevamente en una segunda fermentación sobre el orujo o las lías del Amarone o del Richotto anterior. Sí, es una técnica bastante única en el mundo. Realmente no hay muchos otros vinos hechos de esta manera en el mundo. Y es esto, hombre, yo tengo en el Amarone de la Valpolicella, tengo tanta estructura, tanta fuerza, tanta intensidad, ¿sí?, que las pieles
Cuando se termina la fermentación a seco, todavía quedan con muchísimos aromas, sabores y taninos para extraerles. Entonces, de alguna manera alguien dijo, oiga, vamos a aprovechar todo esto y vamos a engallar, entre comillas, un Valpolicella normal. Entonces, ¿qué hago? Estoy fermentando mi Valpolicella normal, estoy haciendo mi Amarone por el otro lado. Una vez termino con el Amarone de Valpolicella, que yo ya veo que tengo la estructura, la fuerza, el alcohol, lo que yo quiero, hago el del starch, o sea, saco el líquido y me quedan las pieles con muchos aromas y sabores. Entonces, estas pieles voy y se las agrego a otro vino. ¿Ok? En este vino lo que voy a lograr es literalmente que con la temperatura de la fermentación, con los remontajes que tengo en la fermentación, voy a extraerle lo que todavía le queda de aromas y sabores y de estructura a estas pieles. Entonces, literalmente es un vino engallado. Es un vino que yo le agrego potencia mediante otro vino. Entonces, es una vaina medianamente rara, como se los dije. No es un tema común, no es algo que se haga en muchos lugares del mundo, pero pues funciona súper bien. Suele tener estas notas de confitura, de mermelada que tienen los amarones de la Valpolicella. Suele tener un poquito más de estructura que el Valpolicella normal, pero no llega a la concentración ni a la estructura que tiene un amarone de la Valpolicella, ni a la complejidad. ¿Ok? Suelo ser también alto en alcohol, no tanto como el amarone, pero sí tengo más alcohol, por supuesto, que un Valpolicella normal. Entonces, es como una línea de entrada para el Amarone. Obviamente, precio-calidad es mucho más amable que el Amarone de la Valpolicella. Son vinos con color más profundo que el Valpolicella, aromas a ciruelas, como dijo Nico, a cerezas como licoradas. No sé Ujú. cómo, esas son marrasquino, ¿no? O sea, es No, como un esas, sabor esas muy... son, sí, las marrasquinos son realmente las que utilizamos para la piña colada. Aquí estamos hablando más de las Tienen un amarenas. nombre, Las amarenas, amarenas. eso, Ujú. eso, eso, me confundí. No son marrasquinos, sino amarenas, exactamente. Y que las venden en unos frasquitos súper, sobre todo en Italia, es riquísimo, hasta para echárselo a un helado. Uno se come un helado de vainilla con eso arriba y es delicioso. Tiene mucho chocolate, especies, tabaco, estos vinos, tienen cuerpo medio a medio alto, tienen más estructura que el Valpolicella superior, pero menos potencia que un Amarone. El alcohol es alrededor entre 13 a 14,5 grados de alcohol y es como un vino puente que nos une el Valpolicella superior con el Amarone. Y bueno, en maridaje, carnes guisadas, pastas con ragú, quesos maduros, nos mantenemos más o menos en esa misma línea. Sí, sí, nos mantenemos en onda de estructura. Aquí el ripazo ya no me sirve para lo que hablaba cuando hablaba del Valpolicella, de los salmones y de las cosas confitadas y de los carpachos. Aquí ya tengo una estructura demasiado grande, sobre todo en términos de aromas y sabores, como para que estos platos sean respetados por el vino. Y el ripazo puede ser, para que también entiendan el etiquetado, puede ser ripazo o ripazo superiore. El ripazo es como la categoría base, el superior es un nivel un poco más alto, que debe tener un gradito más de alcohol, por decirlo, y mínimo un año de crianza antes de salir al mercado. Entonces el ripazo va a tener como un 12,5 de grado alcohólico y el ripazo superior como un 13,5 más la crianza obligatoria. Eso es para que entiendan en cuanto al etiquetado. Igualmente, puede ser clásico, puede ser ripazo clásico o ripazo Valpantena. Y ya ustedes saben que esto depende de la zona de donde viene. Cuando dice ripazo clásico, viene de la zona histórica tradicional de Valpolicella, al noreste de Verona, y cuando dice ripazo Valpantena, viene de la subzona específica al este de Verona, con un microclima un poco más fresco. Sí, Entonces, usted se puede conseguir una etiqueta que diga Valpolicella, ripazo clásico superior de OC o Valpolicella, ripazo Valpantena de OC. Y es para que entiendan un poco todos estos nombres tan es complejo. largos. Sí, 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 es complejo, pero es muy bonito. Al final del día, miren que hay una cosa súper interesante que me gustaría meterme en detalles. De pronto estoy hilando muy fino, pero cuando yo hago el ripazo, yo lo puedo hacer con pieles del amarone o lo puedo hacer con pieles del richotto,
Pero lo que termina pasando es que yo estoy teniendo como una segunda fermentación, ¿ok? O sea, ya la primera fermentación como que terminó y acá estoy agregando azúcares, estoy agregando otras levaduras y voy a tener una complejidad muy linda porque yo voy a tener unas levaduras para uno y voy a tener otras levaduras para otro. Estas pueden cambiar ligeramente o pueden cambiar un montón, pero son simplemente menciones en etiquetas para un mismo vino que hace que haya 4 opciones muy diferentes para poder disfrutarlo. Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, la base de todos estos, sí o sí, ¿sí? Siendo Corvina lo más importante, suele estar entre el 40 y el 90% de la mezcla, muchos taninos, mucho color, mucha acidez, pero después yo voy y miro, oiga, es que yo tengo el Amarone la Valpolicella, que es fresco, ácido, sencillo, fácil de tomar, no es un término que me guste mucho, pero bueno, funciona en este caso, ¿sí? Después el Amarone clásico, esto digamos que jugando un papel de zona eh, histórica, de un poquito más de complejidad, un poquito más de estructura dentro de lo fácil que hablábamos, ¿sí? Eh, Después tengo el ripaso, que juega un papel importante en una gama de entrada para los siguientes niveles. Después tengo el Amarone la Valpolicella en prestigio, estructura y tiempo de guarda. Y más arriba pues tengo el Richotto, que es esta versión dulce, ¿sí? Del, la versión dulce del Valpolicella. Claro, y el Valpolicella DOC es sin apacimento, entonces ya saben que es un vino más ligero, de fruta roja, de 11 a 12% de mínimo de alcohol, y un año de crianza. El ripaso es ya un Valpolicella refermentado sobre los ollejos y las lías del Amarone o del Richotto, lo que le aporta más color, más tanino, más glicerol, un grado alcohólico de 12.5 a 13 más o menos, o a 13.5, y aproximadamente un año de crianza. El Amarone de OCG viene con el método de apacimento, en donde ya se fermenta hasta el final, lo, lo que hace que el vino sea seco, pero tenga un grado alcohólico alto porque se fermentó completamente y necesita 2 años más o menos de crianza, reserva más tiempo, y lo cual hace que el vino sea potente y complejo, pero un vino seco. Y el Richotto de OCG también es de método de apacimento, pero vamos a interrumpir la fermentación, por lo cual que vamos a tener de resultado ya un vino dulce con grado alcohólico más bajo, aproximadamente 12%, pero un azúcar de 50 gramos por litro aproximadamente, el azúcar residual. No necesita crianza mínima obligatoria. Entonces, y en cuanto a servicio de guarda, que me parece servicio y guarda, no servicio de guarda, en cuanto a servicio y guarda, el Valpolicella, o sea, primero es un vino que se puede beber joven, entre 2 a 3 años, el Valpolicella rosso estamos hablando, y se debe servir entre 14 a 16 grados. El superior ya es entre 5 a 8 años más o menos para podérselo tomar, lo ideal, lo indicado, no hay reglas fijas para esto, y se sirve aproximadamente entre 16 a 18 grados. El Amarone ya sería chévere que lo decanten. O sea, yo lo sirvo como a 18, pero sería rico decantarlo un poquitico para airearlo y dejar que se abran todos estos aromas. Eh, y se puede dejar añejar de 10 a 20 años más o menos. Sí. Y el Richotto ya es de entre 5 a 10 años más o menos para tomárselo, y yo lo sirvo entre 12 a 14 grados. La longevidad realmente depende mucho de la añada y de lo que se quiera en su momento, pues. No sé qué más quieras agregar, Nico. No, de pronto un par de cositas que son interesantes que no mencionamos, o sea, nos metimos tanto en los métodos, digamos que hay un par de cosas que no mencionamos que hay que tener, digamos que claves, los suelos.
de Valpolicella suelen ser calcáreos, son muy diversos, realmente tengo suelos calcáreos, tengo suelos arcillosos, tengo algunas islas de suelos volcánicos, que es muy interesante para la región, ahí es donde muchos productores se diferencian, y tengo algunos depósitos aluviales, de caídas de aluviones, entonces tengo una diversidad de suelos súper interesante. Tal vez lo más relevante en términos climáticos es la gran diferencia que hay entre Valpolicella clásico y Valpolicella. Valpolicella está en unas llanuras, Valpolicella clásico está en pequeñas montañas. Entonces hay un tema de suelos aquí que juega un papel importante, especialmente con la onda de los calcáreos, que es lo que hace que me dé unos taninos un poquito más estructurados, un poquito más grandototes, que es la gran diferencia básicamente entre el clásico y el no clásico. ¿Sí? La estructura de taninos y la buena acidez por la ligera elevación de la zona clásica. Entonces, ten en cuenta que a pesar que no mencionamos y no nos metimos mucho en términos de suelo y de clima, por supuesto que es extremadamente importante, pero acá tenemos una importancia tan marcada en los métodos de producción y los métodos de vinificación que a veces, ¿sí? El terroir por suelos y clima queda un poquito rezagado ante los métodos de vinificación. Siempre hemos hablado que el terroir, y acuérdense que el terroir es esta mezcla entre la tradición, el clima, la uva y el suelo. A veces, como en esta región, tiende a ser extremadamente importante o más importante la tradición, la vinificación y la forma en la que yo hago el vino. Valpolicella, Valpolicella clásico, Valpolicella superiore, Valpolicella Recioto, Valpolicella Ripasso, Valpolicella Amarone D. ¿Ok? Claro, Entonces, pero es verdad lo que dijiste, Nico, se nos había pasado, nosotros siempre nos enfocamos mucho en el clima y en el suelo, y menos mal que te recordaste, porque es súper lindo y no deja de ser supremamente importante. De hecho, si no fuera por estas condiciones, no habría métodos de vinificación, porque la uva viene siempre de una región y de un suelo, y el clima que es continental y subcontinental, y tienen la influencia, que tampoco lo comentamos, de la Garda sí, es hermoso, la que, verdad. que, que es súper lindo, y de los montes Lesini, creo que se llaman, ¿verdad? Y hay un suelo que yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando para mi examen, que me estudié, aparte de que aquí hay zonas volcánicas y suelos aluviales, que dijo Nico, hay un suelo que se llama morrénicos, que son suelos que se forman con depósitos que dejan los glaciares. Cuando avanzan y retroceden, es súper importante porque dejan materiales como piedras grandes, gravas, arenas, arcillas y limos. Todo eso en el valle. Entonces, oye, todo este tipo de suelos obviamente van a aportar una cantidad maravillosa de nutrientes a las plantas, pues. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Es una región súper apasionante que la verdad le suma mucho al mundo por esta personalidad. Sí, la personalidad que tiene Amarone es importantísima. Insisto, y me encanta insistir en este tema. Uvas diferentes, métodos de producción diferentes que en el resto del mundo. ¿Ok? No quiere decir que no haya nadie más haciéndolo. Sí, seguro hay alguien más en el mundo haciendo cosas tipo ripazo. Rechoto, pues el rechoto es un apacimiento dulce con fermentación cortada. Esto sí hay un montón. Pedro Jiménez, hay muchos. Pero lo que es Amarone, ripazo, son cosas únicas que realmente funcionan y que le han dado a esta región y a estos vinos un prestigio importantísimo. Así que bueno, la próxima vez que tengan enfrente un Valpolicella o un Ripasso o un Amarone o un Richotto, ya van a poder leer la etiqueta y se van a imaginar estos métodos y qué es lo que se pueden conseguir dentro de la botella, que es lo que me encanta de este episodio. Parece que hemos aprendido todos un montón. Sí, y hemos visto el maridaje vino por vino, entonces esta vez no vamos a hacer un resumen de maridaje al final, ya les hicimos un pequeño resumen de los estilos, así que nada chicos, recuerden pasar por nuestra página web, detrásdeunacopa.com, suscribirse, disfrutar de las catas, porque realmente vamos a probar cosas hermosas y eventualmente haremos alguna cata de Valpolicella porque es una
región hermosa y vinos que se consiguen en todo el mundo, que eso también es importante. Tengan buena tarde, buena noche, buen día a la hora que nos estén escuchando. Nos vemos la próxima semana. Seguro que sí, y no dejen de comentarnos y ponernos reviews en cada uno de los episodios que escuchen, porque para nosotros es súper importante para seguir creciendo, que ustedes nos comenten, nos pregunten dentro de esta misma plataforma y nos hagan sus opiniones de qué les parece cada uno de los episodios.